Fuente, IDL Reporteros, alias Maelo. El crimen impune. ¿Cómo fue el asesinato del combatiente del CENEPA? Por Gustavo Gorriti. Actualización al 24 de enero de 2020 a las 19:25. A los casos que quedan sin resolver y que luego el tiempo seca, les llaman casos fríos. Ahí quedan, perdidos en el fondo de los archivos, acumulando silencios que cubren las revelaciones que no se supo o quiso encontrar. El exsoldado Ezequiel Uamaniña ya tenía 22 años cuando cruzó el umbral de sus últimos pasos, los primeros de esta historia. Uamaniña ya no era un licenciado cualquiera sino un veterano del CENEPA, a quien el servicio en el ejército, en el frente de guerra, le había cambiado la vida. Lo había hecho metódico, disciplinado, deportista. A las 8 de la noche del 2 de agosto de 1998, Uamaniña ya salió de la casa que compartía con su tía, Santosa Uamani la llamaba mamá de cariño, para comer un pastel y tomar una gaseosa en una tienda que estaba frente a su casa en el asentamiento humano Los Olivos de Pro. 20 minutos después, Santosa Uamani escuchó que su sobrino empujaba violentamente la puerta. Ella la abrió y encontró a Ezequiel Uamani, agarrándose un costado mientras una persona que ella identificó como Juan le gritaba que le sacaría las tripas. Santosa Uamani se interpuso y entonces su sobrino le dijo que acababan de meterle un cuchillo. Con la ayuda de unos vecinos, viendo que el sangrado no paraba, la señora Uamani se esforzó por salvar a su sobrino, y lograron llegar largo rato después al hospital Cayetano Heredia. Mientras reunía el dinero para comprar los medicamentos que le indicaron y esperaba, pasaron las horas. A las 6 de la mañana un médico le informó que su sobrino había muerto. La necropsia señaló la causa como shock hipovolémico, producido por la grave y larga hemorragia que debió haber sido contenida de inmediato. Antes de que Uamaniña ya saliera de su casa a la muerte, 3 personas pasaban la tarde cerca de ahí, bebiendo cañazo con agua. 2 de ellos eran menores de edad, David Capillo Ponte, apodado Colita, y Daniel Francisco Pérez Arroyo, cuya chapa era Oso. El tercero sí era mayor de edad, tenía 22 años y se llama Juan José Muñico González, cuyo alias en el futuro sería Maelo. Hacia las 8 de la noche, libando y caminando, vieron a Ezequiel Uamani que tomaba una gaseosa en la bodega. «Ahí está el cholo soplón», gritó Colita, y corrieron hacia Uamani para atacarlo. ¿Por qué? Meses atrás, el hermano de Colita había sido capturado por la policía, junto con otros 2, por robo. Ese agosto, el hermano se encontraba en Lurigancho, y Colita y sus compinches sostenían que Uamaniña el veterano del CENEPA, los había denunciado. Envalentonados por el cañazo y, sobre todo, por el número, lo atacaron. Según el atestado número 15598 JPM Norte de Vincri de CVCS, firmado el 6 de agosto del 98 en Independencia, Colita y Oso corren a dicho lugar, la bodega, interceptando a su víctima, asestándole una puñalada en la parte posterior del tórax, y luego de cometido el hecho, ambos sujetos se dieron a la fuga, dejando herido de gravedad a Ezequiel Uamaniña 22, quien ante el ataque sufrido corre hacia su domicilio, y en estas circunstancias que Juan José Muñico González, 22, lo agrede físicamente con golpes de puntapiés, acción presenciada por Santosa Uamani Chipana, 38, tía de la víctima, así como vociferando a viva voz que lo destriparía. El atestado concluye señalando la responsabilidad de Colita y Oso quienes hasta ese momento figuraban como no habidos, en la muerte de Ezequiel Uamani. En cuanto a Muñico, que había sido detenido, el atestado sostiene que, Juan José Muñico González, 22, Juan resulta ser presunto implicado en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves por arma blanca con muerte subsecuente, en agravio de Ezequiel Uamaniña Juan José Muñico es ahora conocido con otra chapa, Maelo, el nombre con el que Rosa Bartra lo llama emocionada en una actuación de quienes se llaman a sí mismos la resistencia, y las filas democráticas denominan más apropiadamente la pestilencia. ¿Dónde está Maelo?, pregunta Bartra, y eso mismo se preguntó años atrás la Divincri poco después del asesinato. Bien, tenemos que romper la barrera que hay entre este aparatito y la calle. Y tenemos que predicar. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores y Príncipe de Paz. Señor, Él va a hablar con nosotros y por nosotros. Y vamos a evangelizar, así, tal cual. ¿Dónde está Maelo? Ahí está Maelo. Maelo, nuestra foto nos ha hecho famosos. Maelo, así como predicas, en calles y plazas, así,
como mi amiga predica en calles y plazas y se para, necesitamos ser más. La calle tiene que ser nuestra, tenemos que tomar las calles. Con Bartra, ambos recalaron en lo que queda de Solidaridad Nacional bajo el liderazgo de Rafael López Aliaga, y ambos son candidatos al Congreso por esa agrupación. Bartra ocupa el puesto 1 y alias Maelo el 30, pero como se ve, paran juntos. Alias Maelo ha buscado, como organizador de la pestilencia, construirse un perfil matoncete, achorado. Se ha presentado a sí mismo como anticomunista de nacimiento, pastor de carneros nacos y striper de las terrugas aguantadas. La descripción que hizo de sí mismo el 5 de agosto del 98, en su primer interrogatorio policial, con presencia del fiscal y de su abogado, fue más factual. ¿Cuál fue la actuación puntual de alias Maelo en la muerte de Ezequiel Huamaní? Hay cosas obvias. Del grupo de 3 que atacó y mató a Huamaní, alias Maelo era el único mayor de edad, y fue también parte del ataque grupal. Inicialmente, alias Maelo reconoció haber participado en el ataque, por lo que yo voy detrás de Ezequiel Huamaní Ñauiña, 22, con la finalidad de golpearlo, ya que me encontraba en estado etílico. La tía de la víctima, Santosa Huamaní, confirmó ante el fiscal y en presencia de alias Maelo, dijo que este es el mismo sujeto que le propinó un puntapié a mi sobrino y lo amenazó con destriparlo. Participó tirando un puñete y 2 patadas a mi sobrino. Asimismo, mi sobrino, una semana antes de lo que sucedió, me indicó que el tal Juan, alias Maelo, lo había amenazado. En cuanto a la herida mortal, una puñalada en la espalda que penetró hasta el pulmón, la señora Huamaní repitió lo que su sobrino herido le dijo, que el que le había ocasionado las lesiones, heridas, en la espalda era el tal Colita. En su declaración ante la jueza Rosario Hernández, un mes después del asesinato, Santosa Huamaní fue más específica. Entonces han comenzado a patear la puerta. Yo he salido hacia afuera diciendo quién pateaba la puerta y era Juan Muñico, a quien yo al decirle por qué pateaba mi puerta me dijo que buscaba a mi sobrino Ezequiel, y me dijo le voy a sacar las tripas, y cuando sale mi sobrino le quiso lesionar, y a mí me cayó un golpe en el pecho. Y yo lo cogí de su polo, y le dije ¿qué le has hecho a mi sobrino? Y Ezequiel me dijo me han lesionado en la espalda y en la pierna. Entonces me fijé que su espalda estaba sangrando, le habían acuchillado a la altura del pulmón izquierdo, y por la pierna izquierda a la altura de la pantorrilla es que también sangraba pero poco. Entonces le dije quién le había hecho eso, y me dijo que Colita por Capillo el que le había lesionado en la espalda, y que la lesión de la pierna se la había hecho Juan Muñico. Entonces me contó mi sobrino que estaba tomando gaseosa en un kiosco cuando Juan Muñico se le acerca, y le da un puñete en el rostro, y luego por detrás en su espalda siente caliente, y era que lo habían lesionado con un cuchillo, y él ahí comienza a correr y ellos dos lo han seguido. En esa misma declaración, Santosa Huamaní dijo que cuando ya había llevado a su sobrino al hospital, alias Maelo y Colita regresaron a su casa a buscar a aquel, según sus vecinos, donde Muñico decía a mí no me va a pasar nada por la raspadura que yo le he hecho, no me pueden hacer nada. Además mi padre es abogado y Capillo también hablaba algo parecido. Y así quedó el asunto por un tiempo. Luego, Colita se entregó a las autoridades, pero como menor de edad, fue investigado en el juzgado de familia. El 13 de agosto de 1998, David Capillo, Colita dio su versión de los hechos a la fiscal Rita Figueroa, de la 5ª Fiscalía Provincial de la Familia. En su versión, Colita indicó que, luego de recibir una cachetada de Ezequiel Huamaní, que lo derribó, extrajo una navaja del interior de su pantalón, causándole una herida en la pierna izquierda, para seguidamente escaparse del lugar, precisando que su amigo Juan, es decir, alias Maelo, es quien lo remató provisto de una zapatera, cuchillo. Según Colita, la razón por la que Juan Muñico González lo ataca a Ezequiel Huamaní con una zapatera y lo remata por la espalda, por cuanto Ezequiel se había metido con su enamorada de nombre Judith. Ahí, entre las mutuas acusaciones de quién había sido el que apuñaló por la espalda y mató a Ezequiel Huamaní, se acabó la amistad entre David Capillo, Colita y Juan Muñico, Maelo. Ninguno de los dos cambió su versión. Justicia de Cono Norte. El proceso fue largo y la justicia fue corta. David Capillo, Colita, fue sentenciado por el juez Carlos Suárez Chávez,
del Quinto Juzgado de Familia de Lima a la medida socioeducativa de internamiento por 3 años en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, donde debería aplicarse una terapia psicosocial para su reinserción a la sociedad. En septiembre y octubre del 2000, el abogado Ariosto Muñico, que figura en la ficha RENIEC como padre de alias Maelo, se presentó como abogado de este, sosteniendo que no existe en autos ningún medio probatorio que acredite que el recurrente haya participado en el hecho investigado. No hay ni habrá prueba alguna sobre mi participación en la comisión del delito de homicidio en agravio de Ezequiel Wamani Eñe ocurrido el 2 de agosto de 1998, por lo que, soy inocente. Ahora, por las fechas, ya podemos suponer quién imitó a quién en la irremediable devaluación de las mayúsculas. En medio del festival de sofismas, emergió por una vez la voz indignada de Santosa Wamani, que logró por un tiempo el asesoramiento del estudio jurídico Moreno. En un escrito presentado en mayo de 2001 al juez del segundo juzgado penal del módulo básico de Los Olivos, la señora dijo lo obvio, que no se trata de una presunción delictiva sino de un asesinato. Que el acuchillamiento por la espalda evidencia la traición y ensañamiento, que demuestra que hubo una orquestación deliberada entre los inculpados. El escrito acusa al fiscal de colusión indirecta, y que por la condición amical del doctor Muñico, actual juez y padre de uno de los inculpados, tratan de imponerle una pena privativa de libertad de 1 año, 90 días multa y 1.000 nuevos soles de reparación civil, la misma que la considero aberrante e infamante, pues ni la vida de una vaca Holstein equivalente a más de 3.000 nuevos soles, como una sorna a la pobreza y la precaria situación de los deudos. El escrito exigió una pena de no menos de 20 años de penitenciaría a cada uno, y una reparación civil de no menos de 40.000 nuevos soles. No buscamos venganza sino justicia. Lo que obtuvieron fue justicia, pero del cono norte. El 20 de agosto de 2001, la jueza Carmen Rosa Cucalón sentenció. Luego del vacuo palabreo de rigor, declaró sobreseída la acción penal incoada contra Juan José Muñico González y Daniel Francisco Pérez Arroyo por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio en agravio de Ezequiel Wamani Ñauinya. Además, reservó por 1 año el fallo contra Muñico, sujeto a las reglas usuales de buena conducta. En cuanto a la reparación civil, la fijó en 500 nuevos soles, a repartir entre los herederos de Wamani. Se le preguntó a alias Maelo si estaba conforme con la sentencia y él contestó, que sí estaba conforme. ¿Cómo no estarlo con la impunidad? La familia del combatiente del CENEPA protestó en lo que sus modestísimos recursos permitían. La madre de Wamani, Benedicta Ñauinya, reclamó por la falta de notificación de la sentencia, y apeló para que los asesinos de mi hijo, que en vida se llamó Ezequiel Wamani Ñauinya, sean sancionados con ejemplaridad. La sanción benigna que favorece a estos malhechores está dando mayor protección para que estos delincuentes sigan cometiendo actos de la misma naturaleza y de repente con mayor gravedad. Hasta el 2004, las señoras Benedicta Ñauinya y Santosa Wamani reclamaron, con gran esfuerzo, por no haber sido siquiera notificadas de la sentencia. De nada sirvió. El caso terminó en el archivo. El crimen en la impunidad. ¿Dónde está Maelo?, preguntó con voz emocionada Rosa Bartra en aquel conclave de la pestilencia. Ahí lo tienes, junto a ti en la lista que los merece a ambos y con la biografía puesta al día. Actualización al 24 de enero de 2020, a las 19:25. La publicación alias Maelo, el crimen impune, tuvo un fuerte impacto en su primer día de publicada. El siguiente fue el comentario de la periodista Rosa María Palacios. Sin embargo, en su programa diario en Radio Santa Rosa. Conocimos a través de IDL Reporteros una noticia que de verdad, cuando uno lee el informe completo, está muy bien hecho. A uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? ¿Quiénes postulan al Congreso? Por Dios. Hay un sujeto que se hace llamar Maelo, digo, se hace llamar porque de verdad ese es su alias puesto por él mismo, así se identifica en redes sociales, que ha dirigido varias, ¿cómo diríamos? Protestas, llamarla de alguna manera, incursiones contra personas que investigan la corrupción en el Perú, sobre todo contra periodistas. Este sujeto es parte de una portátil que se hace llamar La Resistencia y que la prensa ha bautizado como La Pestilencia, que ha ido a las oficinas de IDL Reporteros, a La República, ha merodeado en las cercanías del Congreso y estuvo presente también en la presentación de un libro, el libro de Sergio Tejada, un libro que hablaba sobre la mega comisión que investigó a Alan García. Yo he sido una de sus víctimas, como muchos otros periodistas, por cierto, más importantes que yo, pero no sabía que este líder de esta agrupación dedicada a generar disturbios tenía una imputación por asesinato con cuchillo.
Los familiares de la víctima lo identifican plenamente y está identificado como una de las personas, está el atestado policial que consiguieron de esa época, estamos hablando del año 98, y también los informes de fiscalía, eran dos menores de edad, y este sujeto que ya tenía 22 años, que se encontraban bebiendo caña y que en Los Olivos, al ver pasar a una persona que ellos identificaban como el soplón que había dado información para que el hermano de uno de ellos vaya a la cárcel, decidieron asesinarlo en el acto. Y lo asesinaron a sangre fría con puñal en mano. Uno de los autores del crimen señala que en realidad el criminal, el que mete el cuchillo, es este Maelo. Y la madre de la víctima y la tía de la víctima, la tía que estuvo presente en todo momento, lo escuchó gritar, patearlo en la espalda y gritarle: te voy a destripar todo. Qué barbaridad. Disculpen, ¿no? Este sujeto postula al Congreso de la República en la lista de Solidaridad Nacional y es protegido de Rosa Bartra. O sea, en esos niveles de violencia. ¿Por qué no le pasó nada? Dirán ustedes. Bueno, porque dos de los chicos eran menores de edad, entonces se les colocó una medida de resocialización corta, pasaron a Maranguita inmediatamente, y él quedó con comparecencia restringida por un tiempo. Su abogado era su padre, hoy día su padre es juez, tenía muchos contactos e influencias, la familia de la víctima era muy pobre, no tenía cómo enfrentar esto, y a este señor le dieron una prisión suspendida. Y nunca fue a prisión. Un muerto. A los 22 años ya tenía un muerto encima. Y como repito, postula a la presidencia de la República. La historia con todos sus detalles, por favor, la pueden ver en IDL Reporteros. Lo que quiere decir que nosotros, periodistas, que enfrentamos a esta turbita, porque son 4 gatos literalmente, pero son muy violentos, y yo me reía un poco de su violencia porque me parecía completamente enloquecida. Pues no está tan enloquecida, responde a unos antecedentes penales bien serios. O sea, el líder de este grupo es una persona que tiene un muerto en su haber, en sus antecedentes personales. Impresionante. Esa es la gente con la que se relaciona Rosa Bartra y se ha relacionado al fujimorismo, ¿no? Culpable de asesinato de un héroe del CENEPA, además, de un muchacho también en ese entonces de 22 años, licenciado del ejército, que no le estaba haciendo daño a nadie, se había ido a la bodega a comprar una gaseosa y lo agarraron a cuchilladas en la puerta de su casa y su tía vio todo. Qué horror, Dios mío, ¿no? Bueno, eso lo hemos conocido hoy. Paciente y largo trabajo, porque ustedes saben que estos expedientes desaparecen. Nadie los encuentra, hay que buscarlos, hay que buscar a los familiares, hay que pedirle a las señoras. Hablan en el reportaje sobre todo a la tía, que es testigo de todo, y la madre del joven, contando todas las peripecias que tuvieron que hacer para que les dieran algún tipo de reparación, que fue mínima, pero minúscula. Entonces, de verdad que no se queda, es un crimen impune. Eso es lo que es un crimen impune. Y uno se queda pensando, pues la vida humana no vale nada, ¿no? En fin. Hubo también las previsibles respuestas de herida estridencia por parte de la agrupación conocida como La Pestilencia y algunos de sus promotores. Ello demuestra otra vez lo que ha sido largamente evidente por mucho tiempo, que la agresiva acción de ese grupo lumpen no es aislada sino parte de una coordinación con los personajes, agrupaciones y partidos investigados en los grandes casos de corrupción Lava Jato y Lava Juez. ¿Quieren un ejemplo? Vean el siguiente video en el que Javier Villastaín, actual candidato, nada menos que al decanato del Colegio de Abogados de Lima, apoya las candidaturas estrechamente aliadas de Rosa Bartra y de alias Maelo. Agradezco la visita que me han hecho en esta oportunidad, Rosa María Bartra y Maelo, candidatos por Solidaridad Nacional, por quienes voy a votar. En una de sus respuestas a la publicación de IDL Reporteros, alias Maelo escribió que,
Pero conmigo se equivocaron. Hoy se da inicio a una gran batalla contra estos embusteros y sinvergüenzas, batalla que no solo se dará en las salas judiciales sino también en las calles. A partir de ahora se quemarán en su propio infierno. Piensa utilizar para su batalla en las calles la zapatera a la que se refirió su cómplice Colita al dar su versión sobre el asesinato de Ezequiel Huamaní, el combatiente del CENEPA. Dados los antecedentes de violencia de alias Maelo, su amenaza de batalla en las calles y de quemaduras en el infierno, debe considerarse como una declaración de intenciones. Si las amenazas intentan pasar a las acciones, serán enfrentadas y repelidas con toda la energía, fuerza y decisión que resulten necesarias para una legítima y eficaz defensa.